Noticias urgentes. Se ha hecho justicia para la joven casi exactamente 6 años después de que se reportara su desaparición. Una confesión confirma la implicación en lo sucedido con la chica. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Usted se paró frente a las cámaras en 2013 y mintió. Se paró frente a las cámaras en 2016 y volvió a mentir. ¿Reconoce su responsabilidad? Sí. El 30 de julio de 2013, en el condado de Rowan, Carolina del Norte, Estados Unidos, un joven y su tío se presentaron en una comisaría. Jamie Parsons acudió para informar sobre la desaparición de su hermana menor, Erica, pero esto no había ocurrido recientemente. Nadie había visto a Erica en casi 2 años. La última vez que él la vio fue en noviembre de 2011. Su tío Scott lo acompañaba y mencionó haber escuchado distintas versiones sobre el paradero de Erica, pero él mismo tampoco la había visto. Erica, una muchacha callada y tímida, tenía 13 años cuando fue vista por última vez. Había pasado tanto tiempo sin que nadie reportara su ausencia. El 24 de febrero de 1998 nació una niña llamada Erica, hija biológica de Carolyn Parsons. Poco tiempo después, la tía y el tío de Erica, Casey y Sandy Parsons, quienes ya tenían otros hijos, incluido Jamie, decidieron adoptarla. Mientras Jamie hablaba con los oficiales, contó que había preguntado a sus padres dónde estaba y por qué no se encontraba en la casa de Miller Chapel Road. Ellos le dijeron que la habían llevado a Asheville, donde vivía su abuela biológica, una mujer llamada Irene Goodman, conocida como Nan. Esta historia le resultaba extraña, pero a medida que avanzaba la conversación, se formaba una imagen inquietante. Jamie afirmó que sus padres trataban constantemente mal a Erica, ejerciendo presión tanto física como emocional sobre ella. Incluso después de su desaparición, Sandy y Casey seguían recibiendo cheques a nombre de Erica por aproximadamente $600 al mes, aunque ella ya no vivía con ellos. El siguiente paso para la policía fue interrogar a Sandy y Casey Parsons. Ambos negaron rotundamente el relato de Jamie sobre el maltrato. Dijeron que él tuvo que dejar la casa tras una pelea con su madre y que estaba inventando todo por resentimiento. Aseguraban que en 2011, Erica se había ido a vivir con su abuela biológica a Asheville. Según ellos, su hija biológica Brooke los había acompañado. Sin embargo, Brooke contó otra versión a los investigadores. Ella nunca los acompañó. ¿Cuál era la verdad? Y aún más importante, ¿dónde estaba Erica? Casey les dijo a los investigadores que había contactado con Nan Goodman por Facebook, pero no pudo proporcionar ningún dato actual sobre ella, pese a que supuestamente esta mujer cuidaba a la joven, de quien Casey era la tutora legal. Tampoco logró mostrarles su perfil en Facebook. Cuanto más investigaban los agentes, más extraña parecía toda la historia. La abuela biológica de Erica en realidad había fallecido en 2005. Eso fue más de 8 años antes de que se reportara la desaparición y más de 6 años antes de que alguien la viera por última vez. Más tarde, los investigadores declararon que esa tal Nan ni siquiera existía. Carolyn, la madre biológica de Erica, afirmó que no había familiares biológicos de la joven viviendo en esa zona. El abogado que en ese momento representaba a Sandy y Casey insinuó que Carolyn debía saber cómo encontrar a la desaparecida. Nan llegó a Casey y Sandy a través de Carolyn. Fue ella quien los conectó con Nan y probablemente sepa quién es en realidad. Pero Carolyn rechazó de forma tajante esas afirmaciones. Nan y Irene no existen. Solo 2 personas conocen la verdad y son precisamente aquellas que se niegan a revelarla, dijo ella. Más tarde, Casey declaró que había sido engañada y que la mujer a la que supuestamente entregaron a Erica era una impostora. Esta historia, sumamente extraña, se volvía más confusa con cada día y nadie sabía con certeza dónde se escondía la verdad. Al día siguiente de que se reportara la desaparición de Erica, 2 menores fueron retirados de la casa y tan solo unos días después, el 6 de agosto de 2013, la oficina del alguacil del condado de Rowan declaró que Casey y Sandy no estaban colaborando con la investigación. 6 días más tarde, Carolyn regresó de Nueva Orleans para hablar con la policía. Posteriormente, contó que recibía noticias sobre Erica a través de Facebook, pero que no la había visto desde el 5 de enero de 2011. Pienso en aquel último encuentro casi todo el tiempo. Esos recuerdos se repiten una y otra vez en mi mente,
confesó. Siento como si hubiera perdido la capacidad de sentir. Como madre, como persona, como miembro de la familia, solo me queda seguir esperando y rezando para que esté a salvo en algún lugar, para que algún día dé señales de vida. 2 semanas después del reporte de desaparición, mientras se llevaban a cabo operativos de búsqueda, una calle fue cerrada. Uno de los vecinos relató a la prensa. Primero llegó un solo oficial y de repente había como 25 o 30 patrullas inspeccionando todo alrededor de la casa. El patio trasero de la vivienda familiar fue examinado en varias ocasiones, pero no se encontró nada relevante. Un mes después de que Jamie reportara la desaparición, el FBI se unió a las autoridades locales en la investigación y se realizaron varios registros en el hogar familiar. Las órdenes de registro emitidas en agosto de 2013 revelaron que se confiscaron decenas de objetos, entre ellos una bolsa de plástico con revistas sobre John Bennett Ramsey y un libro sobre John Bennett Ramsey que contenía anotaciones internas sobre renovaciones en la vivienda. Recordemos que John Bennett Ramsey fue una niña de 6 años cuyo caso sigue sin resolverse desde lo ocurrido en su hogar durante la Navidad de 1996. Este asunto continúa siendo tema de debate. En la orden también se indicaba que se había cortado y retirado una parte del panel de yeso dentro de un armario debido a la presencia de manchas rojizas. Los zócalos del armario también fueron desmontados y enviados a análisis. También se retiró un par de jeans con manchas similares. Una semana después de ese registro, se hicieron públicas más órdenes. Tras revisar una unidad de almacenamiento perteneciente a Sandy, se confiscaron partes de una aspiradora, una cinta de video, documentos escolares, un martillo y piezas dentales. En esas órdenes se mencionaba que, durante la inspección inicial, los investigadores no hallaron evidencia de que Erica Parsons siguiera viviendo allí, ni indicios de que su espacio personal se conservara en la casa. La policía afirmó que todas las pruebas recopiladas sugerían que Casey y Sandy sabían que Erica no regresaría. Otra línea de investigación fue la sospecha de que Casey y Sandy seguían recibiendo dinero en nombre de Erica, a pesar de que ella ya no residía con ellos. Las autoridades solicitaron una orden judicial relacionada con asuntos financieros. En la solicitud de la orden judicial se afirmaba: existen motivos para creer que el deseo constante de utilizar los fondos, ingresos o ayudas financieras destinadas al cuidado o apoyo de Erica Lynn Parsons llevó a una demora o a la negativa directa de informar a tiempo sobre su desaparición. Una cosa estaba clara: la familia ciertamente estaba recibiendo dinero por Erica, y ese aspecto económico requería un análisis más minucioso. En colaboración con el FBI, los investigadores lograron rastrear las cuentas bancarias de Sandy y Casey. Estas cuentas estaban abiertas en Wells Fargo, Bank of America y SunTrust Bank. Erica había sido adoptada a través del sistema estatal, y debido a sus necesidades particulares, la familia tenía derecho a recibir más de $600 mensuales del Departamento de Servicios Sociales para su manutención. El abogado de la pareja afirmó que podían seguir recibiendo los pagos, ya que eran los tutores legales de Erica, pero surgía una pregunta: ¿por qué no acudieron a la policía? El abogado explicó que Casey y Sandy no consideraban que Erica estuviera desaparecida, ya que la habían dejado con su abuela. Cada vez que Casey y Sandy hablaban con los medios o daban entrevistas, la policía los observaba detenidamente y escuchaba sus palabras con atención. Un detalle llamó la atención de inmediato: hablaban de Erica en tiempo pasado. En cambio, cuando entrevistaron a Carolyn, ella se refería a Erica en tiempo presente. En una entrevista que ofreció el 5 de agosto al canal COBE-TV, dijo: «Es mi hija biológica, quiero que sepa que todavía la amo». Pero la pareja mantenía su versión. Sandy Parsons declaró: «Hubo ocasiones en que la vieron. Recientemente, unos familiares me llamaron y dijeron que la habían visto en una parada al costado de la carretera. Les preguntamos: ¿por qué no llamaron a la policía? No esperen ni nos llamen a nosotros, llamen directamente a la policía». Continuó: «Lo único que quiero ahora es que Erica llame a casa, diga que está bien y que me devuelvan a mis 2 pequeños. Nadie entiende que hay 2 menores implicados que realmente quieren regresar a casa». Se refería aquí a los 2 hijos menores que fueron retirados del hogar al día siguiente de que se reportara la desaparición de Erica. Casey y Sandy luchaban por recuperar la custodia de esos niños.
Tenían previsto reunirse con trabajadores del Departamento de Servicios Sociales y más adelante ese mismo mes, un juez debía decidir si se permitiría que los niños regresaran al hogar. Al investigar el pasado de la pareja, se descubrió que ya habían sido examinados previamente y que miembros de la familia se habían comunicado con el Departamento de Servicios Sociales, DSS, en el pasado. En marzo del año 2002, el DSS investigó denuncias sobre un trato inapropiado hacia Erika. No encontraron nada y reportaron que la joven no parecía tenerle miedo a sus padres adoptivos. Para ese momento, los investigadores ya habían conversado con muchas personas, incluidos miembros de la familia, pero Casey negó todas las acusaciones. «Mi familia miente, mi madre hizo que mis hijos dijeran todo eso», les dijo a los investigadores. El abogado de la familia afirmó que no se debía tomar esas acusaciones como hechos comprobados. La pareja aseguraba que estaba haciendo todo lo posible por encontrar a Erika y añadieron que los familiares estaban inventando historias. Casey Parsons se encargaba de educar en casa a los menores bajo su cuidado, y representantes del Departamento de Educación No Pública de Carolina del Norte confirmaron que habían recibido resultados de pruebas estandarizadas y reportes de asistencia, aunque no pudieron asegurar si entre esos documentos se encontraban los de Erika. Cuando le preguntaron a Casey sobre la supuesta historia de que Erika vivía con su abuela biológica, ella afirmó que esta mujer se había contactado con ella a través de Facebook, pero que luego su cuenta fue desactivada. El número de teléfono móvil que usaba también dejó de estar disponible. La pareja incluso apareció en el programa del Dr. Phil, donde Casey luego reconoció que nunca habían estado en esa casa, pero sí habían visto fotos del lugar. En conversación con un periodista, Casey insistió en que habían permitido que Erika pasara un tiempo con esa mujer y que después la joven no quiso regresar. En un momento dado, Casey encontró en redes sociales a una chica con el mismo nombre que Erika y le informó al Departamento de Servicios Sociales del condado de Rowan que se trataba de su hija, diciendo que vivía en Greensboro. Se manejaron muchas versiones, pero ninguna parecía realmente creíble. Los investigadores revisaron minuciosamente varias bases de datos tratando de encontrar a alguien que hubiera utilizado el número de seguro social de Erika, solicitado una licencia de conducir o cualquier otra identificación a su nombre, pero no hallaron nada. Según Casey, en el año 2011, Erika se reunió con Carolyn en un restaurante Whataburger, y según esta última, después de ese encuentro, Casey le dijo que Erika no quería volver a verla. El caso conmocionó profundamente a la comunidad local y el 23 de agosto los vecinos realizaron una vigilia frente a la casa de los Parsons con la esperanza de recibir buenas noticias sobre el paradero de Erika. Se colocaron carteles informativos por toda la zona y el 26 de agosto el FBI volvió a interrogar a Casey y Sandy. Al día siguiente, la pareja empacó sus pertenencias en un camión y se marchó del vecindario, al parecer para evitar el escrutinio de los medios. El padrastro de Sandy contó que éste lo visitaba un par de veces al año, a veces acompañado de Erika. Según él, no la había visto desde el año 2008 o 2009. No solo era un caso extraño, sino también extremadamente confuso. Se trataba de una joven en situación vulnerable y parecía que nadie tenía idea de dónde estaba. No obstante, los investigadores tenían algo claro: las personas no desaparecen sin razón. Carolyn organizó múltiples vigilias en honor a Erika, diciendo: «Creo que cuantos más lugares hagamos estas vigilias, más podremos difundir su nombre, su historia y su imagen». El 16 de enero de 2014, un juez dictaminó que los menores que habían sido retirados del cuidado de los Parsons no debían regresar con ellos, y en su lugar debían quedarse con una tía. Más adelante, los menores fueron trasladados a otro hogar debido a lo que se describió como serios problemas de conducta. A medida que avanzaba la investigación, aún no surgía ninguna información concreta sobre el paradero de Erika. El 30 de enero de 2014, el FBI ofreció una recompensa de $25,000, además de la que ya había ofrecido la oficina del alguacil del condado de Rowan. El alguacil Outen informó que la organización Prevenir el Maltrato Infantil en Rowan había añadido $5,000 más a la recompensa. Pasó casi un año desde que se reportó la desaparición de Erika, cuando finalmente hubo un giro en el caso. Agentes federales con armamento en mano irrumpieron en la casa de los Parsons. Casey
y Sandy Parsons fueron detenidos y enfrentaron cargos en Fayetteville, Carolina del Norte, por 76 acusaciones relacionadas con presuntos delitos cometidos entre febrero de 2010 y agosto de 2013. Entre las acusaciones se incluían malversación de fondos estatales, fraude postal, fraude fiscal, conspiración para defraudar al gobierno y uso indebido de datos personales. La pareja supuestamente recibía dinero del Estado para asistencia por adopción, atención médica, ayudas sociales y beneficios alimentarios destinados a una persona dependiente que en realidad no vivía con ellos. También se afirmaba que Casey utilizaba ilegalmente las identidades de otras personas como si fueran dependientes suyos y presentaba información falsa en las declaraciones de impuestos federales. Mientras esperaban juicio por 76 cargos relacionados con fraude y apropiación indebida, permanecían bajo estricta vigilancia por parte de las autoridades. Tenían instalados dispositivos de monitoreo electrónico y debían reunirse periódicamente con un inspector asignado por el tribunal. Una de las condiciones para su libertad era permanecer en la zona este de Carolina del Norte y no infringir ninguna ley. El juicio estaba por comenzar. Durante el proceso judicial relacionado con los delitos financieros, el juez escuchó los testimonios de varios miembros de la familia, entre ellos Jamie, Casey y la hermana de Casey, Robin. El juicio abarcó muchos aspectos y salieron a la luz detalles de lo que presuntamente había vivido Erica. Robin, la hermana de Casey, declaró que le pidieron que cuidara de Erica durante varios meses porque temían que Casey pudiera hacerle algo irreparable. Agregó que Erica solía presentar numerosos moretones y señales visibles, y que Casey no soportaba verla. Jamie amplió estos relatos inquietantes diciendo que a Erica no se le permitía usar el baño, que la obligaban a comer alimento para perros o comida sacada del cubo de basura, que la privaban de comida, que tenía que beber agua del recipiente del perro o del lavabo del baño, que era excluida de las reuniones familiares y que le causaban daños intencionales en los dedos. La encerraban en un armario, y si por desesperación hacía sus necesidades allí, recibía un castigo severo. No se le permitía dormir en una cama, ni siquiera tenía una propia, dormía en el suelo. Jamie relató que hubo un episodio en el que Casey puso la mano de Erica sobre una estufa caliente, lo que tuvo consecuencias graves. Confesó que él y otros menores también participaron en el maltrato hacia ella desde que tenía 5 años hasta que él cumplió 16. Dijo que incluso en una ocasión le provocó una lesión seria en el brazo y que a partir de ese momento decidió no volver a levantarle la mano. Su hermana Brooke contó a un detective que su madre enviaba a los niños a Walmart a comprar artículos de primeros auxilios para improvisar un yeso para el brazo de Erica. Hacían eso en lugar de llevarla a recibir atención médica adecuada, a pesar de tratarse de una lesión importante y dolorosa. Los familiares declararon que su brazo mostraba señales de que nunca sanó correctamente. En el estrado, Jamie dijo que su madre les decía a sus hermanos, Sadie y Toby, que tiraran del cabello de Erica si ella no quería jugar con ellos. Jamie comentó que Casey animaba a los niños a tratar mal a Erica y que él veía con frecuencia a su madre haciéndole daño. Podía castigarla con un cinturón si no obedecía, relató. Agregó que Sandy podía darle un golpe en la parte superior de la cabeza. Jamie testificó que Erica tenía una zona sin cabello, resultado de heridas que se formaban y cicatrizaban por esos golpes. Sadie, la más joven de la familia, dijo que intentaba pasarle comida a Erica a escondidas. Contó que Erica era encerrada en un armario, o en el baño de su madre, o en la habitación de Brooke. En su testimonio mencionó que una vez Casey apretó el cuello de Erica con tanta fuerza que ella no podía respirar. Cuando alguien le regalaba algo a Erica, en cuanto esa persona se iba, el objeto era entregado a su hermano Toby o a su hermana Sadie. En una declaración leída por el fiscal del distrito, Sadie dijo una vez que nadie encontraría a Erica porque Casey era más inteligente que el FBI. Los detalles inquietantes no dejaban de salir a la luz. Durante la última semana antes de que dejaran de verla, sus hermanos dijeron que Erica tenía los ojos hundidos, se veía apagada y débil, con heridas abiertas que no sanaban. Jamie relató que la última vez que vio a su hermana parecía una persona muy deteriorada. Ella decía que se sentía mal y que le costaba respirar. Según Jamie, la respuesta de su madre fue: «Me da igual, vuelve al maldito rincón». Al día siguiente, cuando Jamie despertó, sus padres no estaban en casa y regresaron recién al anochecer.
Contó que cuando llegaron, Sandy estaba callado y parecía a punto de vomitar, mientras que Casey actuaba con normalidad. Cuando preguntó por su hermana, le dijeron que estaba en casa de la abuela. El fiscal, Anand Ramaswamy, citando el testimonio de Jamie, declaró: «Erika ya no está con nosotros. Existe un pacto entre Casey Parsons y su esposo para no contar lo que ocurrió». El abogado de Sandy argumentó que una mala crianza no equivale a un delito. Mucho de este caso se basa en lo que dijo Jamie Parsons, afirmó el defensor. Jamie explicó que en febrero del año 2013 habló con su abuela materna, Shirley, y le dijo que hacía mucho que no veía a Erika. Pasaron 5 meses antes de que presentara una denuncia por desaparición. El caso, ya extraño, se volvía cada vez más complejo. El hermano de Sandy, Scott, dijo a los investigadores que Jamie era un mentiroso compulsivo. Shirley, madre de Casey, dijo que la última vez que vio a Erika fue alrededor de las fiestas del año 2011. Contó que cuando Erika tenía 6 años, le vio moretones en los glúteos y debajo de un ojo. Según ella, Casey culpó a Jamie de eso. Admitió que ella y su esposo James sospechaban que Casey podía estar actuando de forma agresiva, pero no hicieron nada al respecto. En su declaración, mencionó que una vez vio a Casey presionar el cuello de Erika. James la tomó del brazo y, citando textualmente, reprendió a su hija, después de lo cual ambos se disgustaron y se marcharon poco después. También comentó que las manos de Erika presentaban signos de daño, lo que coincidía con lo que decía Jamie, que su madre le doblaba los dedos para que no se pasara de la raya. Robin también notó los dedos torcidos de Erika y sospechó que podrían haberse fracturado. Casey lo explicó diciendo que era artritis. Robin testificó que Casey solía castigar a Erika y obligarla a quedarse parada en un rincón. Como prueba, se mostraron fotografías donde la chica aparece en esa posición en 5 ocasiones distintas. Esta historia tan desgarradora seguía revelando datos estremecedores. Cuando Erika era más pequeña, llamaba a Casey y a Sandy mamá y papá, pero Casey dijo que no le gustaba y le prohibió usar esas palabras. A Erika se le ordenó llamarlos por sus nombres, Casey y Sandy. Janet, la madrastra de Sandy, relató un episodio cuando la familia se fue de vacaciones a la playa y dejaron a Erika en casa. Según sus palabras, a la joven le ordenaron no decirle a nadie que estaba allí y que debía esconderse. William, el esposo de Janet y padre de Sandy, encontró a Erika completamente sola. Siempre sentí que a Erika no la trataban con el mismo cariño que a los demás, compartió Janet. Aunque el juicio no se centraba en la desaparición de Erika, sino en acusaciones de fraude, todas las pruebas presentadas mostraban un panorama sombrío y muy revelador, y aún más testigos iban a rendir declaración. En el año 2000, una mujer llamada Amy Miller y su esposo contrataron a Casey como gestante subrogada, tras conocerla en un sitio web especializado. Nos pareció la persona ideal para llevar a nuestro hijo. Se mostraba muy decente, sencilla, religiosa. El hecho de que hubiera adoptado a Erika para mantenerla en la familia me pareció algo realmente admirable, relató Amy. Agregó que Casey solía hablar de Erika con frecuencia. La pareja accedió a pagarle a Casey $10,000 en pagos mensuales. Casey pidió que el dinero se enviara como una donación a su iglesia. Sin embargo, también afirmó que necesitaba una lavadora y una secadora, por lo que el primer pago y los siguientes se transfirieron directamente a ella. Más adelante, Casey le dijo a Amy que el bebé que esperaba no había logrado llegar al mundo. Cambió de número de teléfono, cambió su correo electrónico y me dijo que debía enfocarme en mi propia vida, que no tenía ningún derecho a tener un hijo, recordó Amy. En realidad, Casey no había perdido al bebé. El niño nació sano. Los Parsons intentaron entregarlo a una mujer llamada Robin a cambio de $10,000, asegurando que los Miller ya no lo querían. Robin encontró a Amy en internet, lo que llevó a la intervención de las autoridades y la familia logró recuperar a su hijo. Pasó de ser una mujer amorosa y amable a alguien completamente diferente, con mucha maldad, dijo Amy. Yo sé cómo manipulan. Sé lo que hicieron pasar a mi familia. Fue una pesadilla total. Más adelante, Casey se declaró culpable de 5 cargos de fraude postal,
un cargo por robo de identidad con agravantes, un cargo de conspiración para defraudar al gobierno, 4 cargos de fraude electrónico y 4 cargos por ayudar a presentar declaraciones fiscales falsas. Fue condenada a 120 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada, una multa de $41.814 y una sanción especial de $1.500. Sandy fue posteriormente declarado culpable de 20 cargos de apropiación indebida de fondos públicos, 20 cargos de fraude postal, un cargo de robo de identidad con agravantes, un cargo de presentar información falsa a una agencia gubernamental y un cargo de conspiración para defraudar al gobierno. El jurado tardó menos de 5 horas en llegar a un veredicto de culpabilidad por los 43 cargos. Fue condenado a 96 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada, una restitución de $14.062 y una sanción especial de $4.300. Teniendo en cuenta todo lo que salió a la luz durante el juicio, especialmente lo que le ocurrió a Erika, el juez fue claro al momento de dictar sentencia. Las pruebas de que Erika ya no está entre nosotros eran concluyentes. Ustedes, junto con su esposo, actuaron con una crueldad inconcebible. He dictado sentencia a casi 1,000 personas. No recuerdo un caso que me haya perturbado más. Ustedes ejecutaron un plan para deshacerse de ella, encubrieron lo que hicieron, han demostrado una completa bancarrota moral, declaró el juez Casey. También afirmó que acepta casi en su totalidad los testimonios y declaraciones sobre lo que vivió Erika, subrayando que los relatos de los familiares le resultaron creíbles. Agregó que considera los testimonios de las instituciones públicas igualmente confiables y sinceros, y que la situación genera una preocupación grave. Según sus palabras, la historia sobre una supuesta niñera misteriosa fue una mentira deliberada y mal elaborada. Recalcó que Erika se encontraba en una situación de total indefensión y lo único que deseaba era ser querida. A lo largo de los años he sentenciado a miles de personas, les dijo a la pareja, pero ningún caso que haya manejado ha sido tan inquietante como este. Después de la lectura del fallo por cargos de fraude, la hermana de Casey, Robin, declaró al canal WBTV: «Me habría gustado que la condena fuera más severa, pero creo que la duración superó mis expectativas, así que me siento satisfecha. En cierto modo, lo veo como una forma de justicia para Erika, si es que no planean acusarlos de algo más grave, aunque yo pienso que deberían. Siento que esto es, de alguna forma, un acto de justicia para Erika. Aunque no sea justicia completa, creo que ella merecía más. 10 años para uno, 12 para el otro. Aunque él diga que no tiene razones para creer que mi hija sigue con vida, yo seguiré adelante. Por más difícil que sea decirlo, no he llegado a una conclusión definitiva desde que se publicó ese informe. Mi corazón, mi intuición y mi alma me dicen que mi hija ya no está aquí. Pero quiero que los medios y todos quienes apoyan, aman y oran por Erika y por mí entiendan que eso no significa que me estoy rindiendo, no significa que voy a dejar de buscar, no significa que quiero que nadie se rinda hasta que se obtengan pruebas, hasta que el FBI confirme de manera definitiva que ella ya no está. No dejen de buscar, no dejen de rezar, no pierdan la esperanza». Tras la lectura final de la sentencia, la madre de Casey, Shirley, expresó que en su opinión, los testimonios relacionados con Erika no deberían haber influido en la decisión del tribunal. No creo que él debiera haber tomado ninguna decisión sobre la sentencia en lo que respecta a Erika, al menos hasta que haya pruebas concretas de que algo ocurrió, más allá de lo que dijo Jamie, comentó. Más adelante, Jamie se retractó de sus acusaciones de maltrato, diciendo que, aunque le preocupaba la situación de su hermana, en realidad no había sido testigo directo de nada en particular relacionado con Erika. Fue otro giro extraño dentro de un caso ya de por sí inusual. Tiempo después, Sandy presentó una apelación para reducir su condena, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos la rechazó. Casey también apeló su sentencia, la cual fue desestimada por el Tribunal del Cuarto Circuito. Los que buscaban a Erika no estaban dispuestos a rendirse. 2 residentes locales, Shannon Moss y Wanda Rogers, se pusieron en contacto con la organización Canine Specialties, dirigida por un hombre de Illinois, que utiliza perros entrenados para buscar a personas desaparecidas.
No queremos que la gente olvide que sigue sin ser localizada, no ha sido hallada. Tenemos que encontrarla. Haremos lo que sea necesario. Debemos unirnos en el condado de Rowan y buscarla, dijo Wanda. No la conocía antes, pero ahora sí, así que esto es algo personal. Tiene que ser encontrada. Es un ser humano. Si le ocurrió algo malo, si alguien le hizo algo inapropiado, no lo merecía. Merece ser hallada, y yo no me voy a rendir. Robert T. Larson viajó al condado de Rowan y organizó varias búsquedas con ayuda de sus perros. Estas personas se unieron y pusieron cada gramo de energía durante ese fin de semana para intentar encontrar a Erika. Si tuviera que trabajar con alguien, serían ellos, afirmó. Las búsquedas no oficiales no formaban parte de los esfuerzos de las autoridades, aunque la policía fue informada de los operativos. Lamentablemente, no se logró encontrar nada. Buscamos a Erika en cualquier condición. No nos rendimos y revisamos todo lo que podemos, recalcó Wanda. La oficina del alguacil del condado de Rowan se puso en contacto con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados y solicitó una imagen con progresión de edad de Erika, la cual fue publicada poco después. Esperaban que esto ayudara a refrescar la memoria de quien pudiera haberla visto recientemente, si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que aún estuviera en algún lugar. Para ese momento, ya habían pasado 5 años desde que Erika fue reportada como desaparecida. En mayo del año 2016, Brooke, la hija mayor de Casey y Sandy, aceptó hablar con el FBI. Hasta ese momento había respaldado la versión de sus padres. Lo que contó fue realmente impactante. Dijo que en una ocasión su madre obligó a Erika a quedarse de pie afuera en un día caluroso sin zapatos, hasta que le salieron ampollas en los pies. Según Brooke, la piel de la chica se veía alterada y tenía heridas visibles. Unos meses después, Brooke visitó a su padre en prisión y finalmente ocurrió un giro en la investigación que los agentes llevaban tiempo esperando. Sandy dijo que ayudaría a la policía a encontrar a Erika. El 27 de septiembre del año 2016, el alguacil del condado de Rowan, Kevin Outen, anunció que tras dialogar con Sandy lograron hallar lo que estaban buscando. Según él, Casey le contó a Sandy que el 17 de diciembre de 2011 algo irreversible ocurrió con Erika. Sandy declaró que utilizaron blanqueador para eliminar cualquier rastro antes de colocarla dentro de bolsas plásticas y un contenedor de almacenamiento. Más tarde ese mismo día se dirigieron a una fiesta navideña. Al día siguiente, el 18 de diciembre, Sandy relató que la pareja fue a Pageland, Carolina del Sur, donde comenzó a cavar un hoyo. Sacaron lo que había dentro del contenedor. Casey retiró la ropa y a Erika la colocaron en una fosa poco profunda. Según él, se deshicieron del contenedor y de las prendas. Dijo que su esposa le pidió encargarse personalmente de lo que se diría sobre la historia de Nan. Se encontraron rastros de Erika Parsons el martes. Fuentes policiales informaron a nuestra filial de NBC WCNC que el hallazgo tuvo lugar en el condado de Chesterfield, Carolina del Sur, aproximadamente a 64 kilómetros al sureste de Charlotte. A Erika se le vio por última vez en el año 2011, cuando tenía apenas 13 años, pero su desaparición no fue reportada, sino hasta el 2013, casi un año y medio después. Sandy señaló una zona del bosque. Fue allí, en una pequeña cavidad poco profunda, donde finalmente se hallaron indicios relacionados con Erika Parsons. Ese día en Carolina del Sur fue muy duro para todos nosotros, dijo el sheriff Orton. Vi a algunos oficiales realmente firmes luchar por controlar sus emociones. Los guardias que lo acompañaban lo llevaron al bosque, y al cabo de un minuto ya estaban regresando. Él salió llorando, contó el sheriff del condado, Jay Brooks. Los familiares de Erika visitaron el lugar y muchos no pudieron contener las lágrimas. Teresa Goodman, tía de Erika, comentó que las autoridades habían llegado a un acuerdo con Sandy y que ella, junto a un investigador privado, ya había buscado en esa área, sin encontrar nada en su momento. Estoy agradecida de que la familia, que de verdad se preocupaba por ella, ahora tenga algo de claridad. El sheriff del condado de Rowan sin duda merece el reconocimiento de todos. Dedicaron miles y miles de horas de trabajo a este caso, expresó el sheriff Brooks. Después de algo así, inevitablemente piensas, en cuanto salgas de aquí, llama a tus hijos, añadió.
En diciembre del año 2016, el detective Chad Moose recibió una llamada inesperada de la propia Casey Parsons. Ella dijo que tenía algo que contarle. Según sus palabras, Erica había expresado su deseo de dejar este mundo y que más tarde Casey la encontró recostada sobre una manta en la sala. Casey contó que la giró, pero Erica no respondía. Afirmó que ella había partido por decisión propia. Esta versión tuvo luego algunas variaciones respecto a cómo ocurrió exactamente. Casey explicó que colocaron los restos en un contenedor y que Sandy le pidió verter blanqueador encima. Los registros de la tarjeta de débito de Casey confirmaron que el producto fue comprado en una tienda Walmart el 5 de diciembre. También admitió haber doblado los dedos de Erica hacia atrás, aunque negó haberlos fracturado. Años después, reconoció que algunos de los dedos de Erica pudieron haber resultado dañados. Admitió haberla disciplinado usando un cinturón con hebilla. Según dijo, tenía miedo de buscar atención médica para Erica, temiendo que su hermana Robin alertara a los servicios sociales. El 25 de febrero del año 2017, en la primera iglesia bautista, se celebró un servicio conmemorativo por Erica, al que asistieron familiares, desconocidos y miembros de la policía. El día anterior habría sido su cumpleaños. Casi un año después del hallazgo, se hicieron públicos los resultados de los análisis. El sheriff Orton había declarado anteriormente que estaban esperando esos resultados antes de presentar cargos, y cuando finalmente llegaron, mostraron un panorama desalentador. El informe de los expertos concluyó que hubo una acción deliberada de causa no determinada. Se detectaron señales de lesiones en diferentes etapas de recuperación en el brazo derecho, clavícula, dedo, mandíbula, nariz, parte inferior de la pierna izquierda y 7 costillas, algunas de las cuales mostraban daños repetidos. Presentaba indicios de problemas en la columna, alimentación inadecuada, posible baja densidad ósea y retraso en el crecimiento. Faltaba una pieza dental y había señales de daño en otras. También se consideró posible que hubiese padecido fallos renales, infección generalizada o incluso una intoxicación. Dada la historia de exposición física y los signos observados durante el análisis, no podemos descartar la posibilidad de lesiones graves, dificultades respiratorias o presión externa, escribió el médico forense en su informe. Caroline dijo que sentía alivio por saber finalmente dónde se encontraba Erica, después de que Sandy revelara esa información. Pero eso no significaba que él no tuviera responsabilidad o que estuviera libre de culpa. Él la respaldaba y avalaba cada mentira que salía de su boca, afirmó Caroline. El 20 de febrero de 2018 se anunció que los padres adoptivos Sandy y Casey Parsons enfrentarían cargos por un delito de extrema gravedad. Los Parsons siempre negaron cualquier implicación en la desaparición de Erica. El alguacil Kevin Outen, quien anunció los cargos, declaró: «Pensamos que este día nunca llegaría, pero llegó porque los investigadores nunca se rindieron. Simplemente no queríamos dejar a Erica allí, queríamos llevarla de regreso a casa». Ahora, los esposos Parsons serían trasladados nuevamente a Salisbury para comparecer ante el tribunal. Hay quienes creen que los Parsons ya deberían haber enfrentado consecuencias, pero tendrán su día en la corte y dejaremos que el jurado determine su destino, señaló un vocero de las autoridades. Sandy y Casey Parsons fueron acusados de varios delitos graves, incluyendo actos ilícitos hacia una menor, ocultamiento de pruebas y obstrucción a la justicia. Según la acusación formal, los esposos tomaron decisiones que resultaron en consecuencias irreparables para Erica Lynn Parsons. Este caso nos marcó profundamente. Llevo 30 años trabajando aquí y varios de mis investigadores también tienen trayectorias largas. Sentíamos que si no lográbamos encontrarla ni responsabilizar a estas personas, habríamos fracasado en toda nuestra carrera. Este caso nos presionó intensamente. Nos sentimos muy orgullosos del punto al que hemos llegado hoy, expresó el alguacil Outen. Fue una investigación difícil. En ocasiones teníamos esperanza de hallar a Erica, luego esperanza de encontrar pruebas, y ahora estamos listos para iniciar el proceso judicial. Ha llevado mucho tiempo, pero queríamos asegurarnos de que no quedara ningún detalle sin considerar, añadió. El alguacil manifestó su satisfacción por el hecho de que los cargos se hayan presentado a tiempo, justo cuando Erica habría cumplido 20 años.
En otras noticias, los padres adoptivos de una joven de Carolina del Norte, cuyo caso conmocionó al país luego de que su desaparición fuera reportada varios años después de que se le perdiera el rastro, tendrán juicios por separado. Sandy y Casey Parsons enfrentan múltiples cargos. A Erica, quien tenía 13 años, se le vio por última vez en 2011, pero no se informó oficialmente sobre su desaparición sino hasta 2 años después. Sandy Parsons guió a las autoridades al lugar en Carolina del Sur donde se encontraba la joven en 2016. Casey Parsons tiene previsto comparecer ante el tribunal en abril de 2020. Aún no se ha fijado la fecha del juicio para su esposo. Hoy habría sido el 21º cumpleaños de Erica Ely Parsons. En lugar de eso, su familia biológica se reunió en su tumba, en China Grove. Se presume que lo que le ocurrió a Erica Parsons fue consecuencia directa de sus padres adoptivos desde el año 2011. Ahora ambos se encuentran bajo custodia a la espera de juicio. En el último año han ocurrido muchos avances en este caso y la familia afirma que eso hace que este día sea algo distinto a los anteriores. ¡Feliz cumpleaños a ti! Ese momento tan importante para casi cualquier persona, el cumpleaños número 21. Pero Erica Parsons jamás llegará a vivirlo. Yo tendría que haber salido del trabajo, ir a casa, arreglarme y llevar a mi hermana a tomar su primera copa, cuenta alguien cercano. El domingo por la tarde, la familia y amistades se reunieron en este lugar para dejar flores y obsequios. Para Caroline, la madre biológica de Erica, este cumpleaños fue distinto, considerando todo lo que ocurrió el último año. Aunque la fecha del juicio de Casey se pospuso hasta el año 2020, eso impactó profundamente en mis emociones. Me hizo sentir que finalmente se estaba avanzando hacia la justicia. Este mes se fijó una audiencia para Casey Parsons. Casey y Sandy Parsons, quienes adoptaron a Erica, enfrentan cargos por lo sucedido y podrían recibir la pena máxima si son hallados responsables. Esas dos personas que decían ser su familia están donde merecen estar, y espero que sea para siempre. Pero hoy no se trata de ellos, dijo uno de los asistentes. Erica es como un ángel para todos. La historia de Erica es la historia de cualquiera. Su vida y su historia recorrieron todo el país, tocando a muchas personas que jamás la conocieron. Mientras sigamos respirando, Erica no será olvidada. Para sus seres queridos, esta fecha siempre es difícil. Es un día para recordar a Erica, y ella merece eso y más. Mientras esperan justicia, comentan que sienten la presencia de Erica, no solo en el lugar donde descansan sus recuerdos. Aunque no esté físicamente, puedes sentir que está contigo, donde sea que vayas. Caroline contó que al principio deseaba que ellos recibieran el castigo más severo, pero luego cambió de opinión. Ahora piensa que deben pasar cada uno de sus días encerrados. Agregó que los considera responsables y los llamó monstruos. ¿De verdad eres culpable? Sí. Casey Parsons, quien fue madre adoptiva de Erica, admitió su responsabilidad en lo sucedido. Ahora pasará el resto de su vida privada de libertad. Casey Parsons se declaró culpable de actos graves y de haber causado un daño irreversible. Fue muy emotivo en la sala cuando Casey reconoció haber cometido maltrato y luego un daño permanente contra su hija adoptiva, Erica Parsons. Esta confesión impactó a muchos, ya que Erica fue reportada como desaparecida en el año 2012. Durante años, Casey y su esposo Sandy negaron cualquier relación con lo ocurrido. Hasta el momento, Sandy Parsons aún debe enfrentar juicio por los cargos que hay en su contra. El 2 de agosto del año 2019, Casey Parsons se declaró culpable de maltrato y de causar un daño irreparable. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No puedo explicar por qué. No sé por qué hice lo que hice. Lo lamento mucho, dijo. Tras años de negarlo, Casey Parsons finalmente admitió que maltrató y causó un daño permanente a su hija adoptiva Erica Parsons. No tenía un hogar estable, no tenía un trabajo constante. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría hecho lo imposible. La habría llevado cada noche a un lugar distinto. Hoy, la fiscalía compartió declaraciones de un hermano o hermana de Erica, quien contó que Casey y Sandy la trataban de manera muy dura y no le daban el cuidado que necesitaba. Erica siempre tenía mal olor porque su madre no le permitía bañarse.
Tenía muchas marcas, moretones y enrojecimiento alrededor de los ojos por los golpes que recibía. Casey pidió perdón antes de que el juez le impusiera la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos. Y quiero decir que lamento lo ocurrido ante Dios y ante Erika. También admitió que muchos miembros de la familia se acercaron a ella intentando ayudar con Erika, pero ella los rechazó y al final causó un daño irreversible a esa joven a la que debió proteger. Dijo que sus familiares trataron de intervenir y ofrecer protección. La historia de Erika se convirtió en uno de los capítulos más complejos en la crónica familiar de los Parsons. Sus padres y su hermana intentaron en múltiples ocasiones tenderle una mano, pero las constantes mentiras crearon un muro imposible de derribar entre ellos. Casey Parsons recibió una serie de sentencias por faltas graves, ocultamiento de hechos clave, daño a una persona menor de edad y obstrucción a la justicia. La condena total fue de 23 años. Carolyn Parsons, madre biológica de Erika Lynn, siempre sostuvo que la cadena perpetua era el castigo más duro que Casey podía recibir. Estoy 100% de acuerdo, porque vivir con lo que hizo es peor que cualquier otra consecuencia, compartió. Jamás entendí cómo ni por qué involucró a otros menores, pero hizo lo único que yo deseaba. Finalmente habló. No sé si creo en su arrepentimiento, no sé si creo en eso de no fue mi intención. Algunas cosas ya las había escuchado antes, otras fueron nuevas para mí, continuó Carolyn. A su juicio, Casey Stone Parsons es una persona sin corazón ni alma, simplemente un cuerpo funcionando. Lo único que le queda a Casey es seguir con vida, mientras que Erika ya no tiene esa posibilidad. Y probablemente Casey estará en una celda de aislamiento, y cada vez que salga tendrá que escuchar murmullos y comentarios sobre ella, preguntándose si logrará volver sana y salva. Un momento especialmente significativo para Carolyn fue la declaración final del juez. Se le prohíbe estar cerca de menores. ¡Bravo! Casey pierde el derecho de ver crecer a sus nietos. ¡Qué cierre tan adecuado para ella!, destacó la madre biológica. 4 meses después de que Casey admitiera su culpabilidad, Sandy también se declaró culpable de obstrucción a la justicia, trato cruel, ocultamiento de hechos esenciales y acciones no premeditadas que causaron consecuencias irreversibles para Erika. Sandy fue sentenciado a un mínimo de 33 años en prisión. Tendrá 82 años cuando pueda solicitar por primera vez la libertad condicional. La gente puede perdonarme, sé que Dios ya lo hizo, pero yo nunca me lo perdonaré. Cerré los ojos ante lo que vivía Erika y la fallé, dijo en el tribunal. Sus abogados afirmaron que Sandy estaba bajo el control manipulador de su esposa Casey. Según ellos, fue Casey quien cometió la mayoría de los actos crueles: privar a Erika de alimentos, encerrarla en un espacio reducido y emplear castigos físicos. Alegaron que en una ocasión Casey le contó a Sandy lo sucedido con Erika y lo manipuló para que no lo revelara, llevándolo a mentir durante años a las autoridades. El papel de Sandy Parsons fue considerablemente menor que el de Casey Parsons. Literalmente no hay pruebas de que Sandy tuviera la intención de causar un daño serio a Erika, insistieron sus defensores, pidiendo clemencia al juez. En lugar de los posibles 80 años, el juez lo sentenció a un máximo de 43. La madre biológica de Erika estuvo presente en el tribunal y pudo decirle personalmente a Sandy: «Mantengo lo que dije desde el principio. Antes te quería, ahora te detesto», y hoy él lo escuchó. El abogado leyó cartas de los hijos menores, en las que expresaban su amor por su padre y cuánto lo extrañaban, añadiendo que nunca les había hecho daño. La doctora Claudia Coleman, psicóloga que evaluó a Sandy en 2 ocasiones, también testificó durante la audiencia. Él era una persona pasiva y le costaba tomar decisiones por sí mismo. Según los especialistas, Casey era la parte dominante en su relación. Ella lo amenazaba con llevarse a los hijos si no hacía lo que ella decía. La doctora Coleman señaló que, en su opinión, Sandy no deseaba que ocurriera algo irreversible con Erika y mostró signos de arrepentimiento. Sandy le dijo a la doctora Coleman que no comprendía la magnitud de lo que Erika estaba viviendo, aunque la fiscalía sostenía que él fue testigo de los hechos e incluso participó en algunos episodios. El representante de la acusación enfatizó que Sandy era un adulto en esa casa, no una víctima ni un héroe, y que merecía el castigo más severo posible.
Carolyn declaró que la sentencia de Sandy le parecía demasiado indulgente y que él tuvo oportunidades para tomar decisiones propias. También señaló que los familiares de Sandy y Casey podrían haber informado lo que estaba ocurriendo cuando notaron señales preocupantes. El juez colocó a Sandy en la misma categoría que a su esposa, diciendo que, aunque la consideraba la mente detrás de todo, Sandy seguía sus instrucciones y participaba, agregando que su percepción de la realidad estaba distorsionada. En prisión, Sandy recibió 2 sanciones disciplinarias, una por tener objetos no peligrosos pero prohibidos y otra por poseer un instrumento que no estaba permitido. Finalmente, después de la intervención de numerosos agentes de seguridad de distintas agencias, miles de horas de trabajo, búsquedas exhaustivas y cientos de entrevistas a testigos, el caso de Erica Parsons fue finalmente cerrado. La entrega y dedicación demostradas por los investigadores fue realmente admirable. Nunca se trató de la oficina del alguacil del condado de Rowan, ni de la Fiscalía del Condado, ni del fiscal federal, ni del FBI, ni del SBI. No se trataba de nadie más que de Erica, dijo el alguacil Orton. Los investigadores sabían que, por más doloroso que fuera, debían proceder con cautela y construir su caso ladrillo por ladrillo para que tuviera la base más sólida posible. Lo más fácil habría sido ceder ante la presión pública y acusar a alguien de inmediato, lo cual habría sido una irresponsabilidad, dijo el fiscal del distrito Cook. Debemos tener el coraje de ser la voz de quienes no la tienen. Aquellos que maltratan a menores representan lo peor de nuestra sociedad. No hay nada más cruel que ganarse el cariño y la confianza de una persona joven para luego hacerla sentir no deseada, sin afecto y sin protección. Saber por lo que tuvo que pasar Erica en una vida tan corta, sin llegar siquiera a experimentar el calor de una cama propia, y entender que todo esto ocurrió por parte de quienes debían cuidarla y protegerla, resulta simplemente insoportable. Quizá el único aspecto positivo de esta historia es que quienes fueron responsables están exactamente donde deben estar. Entregué a Erica pensando que tendría una vida mejor, no tenía un hogar estable ni un empleo fijo, dijo Carolyn. Se refirió a Erica como un regalo que millones de personas habrían querido recibir. Solo quiero saber por qué, pero nunca lo sabré. Escuchar esas acusaciones y mirarlos a los ojos, sabiendo que confié en ellos para criar a mi hija, creyendo que lo harían mejor de lo que yo misma podría. Eso duele profundamente.